Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengan todos, sean bienvenidos otra vez a Esto es Cuando Podcast. Hoy con otra historia de conspiración. Les han estado gustando bastante. Primero vamos a pedir disculpas porque el domingo pasado no hubo programa regular de podcast y hubieron más problemas técnicos. Pero hoy traemos conspiración y esperamos les guste también. Soy Raf y les voy a estar narrando la historia de hoy. Yo soy César y otra vez solo voy a estar haciendo comentarios fuera de contexto y que aporten poco o nada a la investigación de mi querido compañero Rafa, pero ¿salen memes? ¿Sale algo bueno de aquí, quizá? Bien. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que en su momento, cuando se dio a conocer, en el momento, en la época, causó mucho revuelo, ya que viene de un lugar, pues podríamos decir, atípico para estos temas. Pero en fin, el tema de hoy es el cronovisor del Vaticano. ¿Alguna vez escuchaste de él? Hasta ahorita. Del cronovisor. Es que cronovisor no suena interesante. Ok. Si me decís la máquina del tiempo del Vaticano, cabrón, ahí sí me voy, no fregué. Pero si me decís el cronovisor, ajá, ¿y qué pasada va? Diría yo, nada pues. Es como una mala traducción. Bien, el cronovisor del Vaticano es la increíble historia del cronovisor, la fabulosa máquina supuestamente que captó imágenes de Jesucristo. Con ese espectacular intro que da a conocer esta historia, pues ya sabemos hacia dónde va orientado, ¿no? Partimos del 2 de mayo de 1972, cuando el periódico italiano llamado Domenica del Corriere publicó una noticia insólita que sorprendió a miles de lectores. Un equipo de científicos, entre los que contaban Enrico Fermi y Werner von Braun, dirigidos por el monje benedictino Marcello Pellegrini Ernetti. Marcello Pellegrino Ernetti se va a hacer aquí va a ser el actor principal de toda esta historia. Marcelo. Está bien interesante. Marcelo. Bien, saludos allá. Marcelo. Habían inventado una máquina llamada cronovisor, capaz de obtener imágenes y sonidos del pasado. Entonces, o sea, no es máquina como tal, entonces solo es... No es una máquina. No sé si viste esta película de La Familia del Tiempo, qué buena referencia. La Familia del Futuro, perdón. Y el chiqui científico hacía una máquina así, solo porque él quería ver la cara de la mamá de cuando él era bebé. No. Los Robinson, ¿cómo no viste esa película? Yo creo que no le... Ay, tan señor que creo estás. que, y si la he visto, creo que ya olvidé. Ok, el punto es que sí, la máquina esa solo hacía eso, como capturar recuerdos, pero eran recuerdos, no imágenes del tiempo. Ahí es donde se me hace raro esa máquina. Sí, bueno, esto es lo que trataban de ellos de captar, porque en sí no querían construir una máquina del tiempo, ya que el propio... Qué que era demasiado complejo. Los mismos estos chavos, ¿cómo se llaman? Chavos. El Vaticano, loco, tienen pisto. No, es que más que todo es una idea de Marcello Pellegrini, el Benedicto, y los científicos Enrico Fermi y Werner von Braun, que son, ya más adelante les vamos a contar quiénes son y por qué este padre decidió involucrarlos a ellos. Bien, el padre Ernelli asegura en sí mismo al periódico que la máquina bautizada como cronovisor, es decir, visor del tiempo, se basaba en el principio de la física clásica según la cual la energía no se por la cual la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, las ondas visuales y sonoras eran energía y por lo tanto estaban sometidas a las mismas leyes físicas de la materia. De ese modo, lo que el cronovisor podía hacer era acceder a las ondas luminosas y sonoras del pasado, recomponiéndolas y reorganizándolas en las mismas imágenes y sonidos que habían formado. Estas eran captadas de forma pues random. No era como que podías, no era como el DeLorean que podías poner una fecha. ¿Cómo seleccionar? Sí. La onda... Sí, o sea, ahí es donde se me hace raro, pero siendo así ya tiene más sentido que se llame cronovisor. Pero que solo está viendo cronológicamente.
Ah, ferro. Las ondas visibles y sonoras del pasado no se destruyen. Por eso la forma de captar de este invento, ya que solo puede captar cosas del pasado. Y lo hace mediante esa energía que pues ronda el universo o nuestra Tierra. La grandeza de nuestro invento que llamamos cronovisor radica en el poder recuperar esa energía y recomponerla en escenas de imágenes del pasado. Y hay una imagen adjunta que vamos a dejar también, en la que supuestamente es la primera imagen que capta, es la de Cristo, donde pues... ¿Cómo van a ver si es la imagen de Cristo? ¿Qué tal es un señor todo random ahí? ¿Te imaginas? Sí. Perdón, solo quiero sacar de contexto todo. Dado el tiempo, sí, de momento esa imagen que habían tomado solo la conocía el padre y los científicos. Dice, el padre Agnelli reveló, y aquí es donde se pone turbio, que reveló, por cierto, que gracias a este invento habían logrado fotografiar a Jesucristo agonizando en la cruz, la destrucción de Sodoma y Gomorra y entre otros eventos históricos como la fundación de Roma en el año 753 a.C. Además, gracias al mismo cronovisor se había podido recomponer en su versión original la desaparecida obra Yestes, escrita por el Quinto Herminio, Quinto Niño, y representada en Roma en el año 169 a.C., así como el texto original de las tablas de la ley de Dios que le entregó Moisés en el monte Sinai, aparte de presentar personajes como Napoleón y el filósofo romano Cicerón, otros fabulosos personajes a los que solo se pudieron captar poses como, ya dijimos, como Napoleón. Entonces aquí él muestra un plano de lo que hace la máquina básicamente, y para que se haga una idea es sería como un microondas con tubos a los lados. Entonces por un lado como que supuestamente entraba la energía o la captaba, y por el otro como que la maquinaba y todo, y ya después salía esta. Como que la proyectaba, digamos. Ajá, y después la tenías ahí como que la imagen impresa. Man, es la misma base de esa película, es que tenés que verla para entender por qué lo digo, man. De las supuestas voces también que consideraron que eran de Napoleón y de Mussolini, nunca se logró pues de cierta forma saber a ciencia cierta si eran de ellos, porque pues eran, por decirlo, tiempos más modernos, entonces sí se podía como falsificar las voces de ellos. Pero tanto Werner Braun como Enrico Fermi, que eran nada más que Enrico Fermi fue el primer creador de un reactor nuclear, y Von Braun fue el jefe del primer cohete que fue a la luna. Entonces no, rodeado de gente tonta no estaba el padre Marcelo. Sí. Buena gente, con buena gente se codeaba, sí, Marcelino, Panini. Y todo surge por la duda del padre Marcelo, que él quería escuchar unos cantos gregorianos del pasado que estaban guardados en un cilindro, a lo que surgió la duda de quería ser un reproductor de cilindros de cera y terminó siendo un cronovisor. Sí, ay, qué descuido. A lo que terminaron por reconvertir todo el proyecto a lo que es el cronovisor. En un principio sí intentaron como realizar como una cuestión de teletransportación, pero donde vos podías enviar cosas al pasado. Pero esto no convenció ni a los científicos ni a Marcelo, porque si corrían el riesgo de alterar el pasado. Hasta el padre dijo como, qué tontera, vamos. Sí, es que más que todo fue porque pensaban que podía correr riesgo el pasado de alterar el futuro o moverle algo al presente. Las típicas paradojas de los viajes. Sí. Dice, muchos por supuesto se empezaron a preguntar por qué un padre estaba metido en cuestiones científicas tan excéntricas como
los viajes en el tiempo, o en este caso, querer obtener información del pasado. Porque puede y porque quiere. Porque fue. ¿Cómo pudo un simple sacerdote crear una máquina capaz de obtener imagen y sonido del pasado? El padre Ernetti, al parecer, había estado trabajando con el padre Agostino Gemelli de la Universidad Católica de Milán, intentando filtrar unos cantos armónicos gregorianos. Cuando uno de ellos oyó una voz en un cilindro, se preguntó si esto se podía aislar, o mejor aún, podemos aislar la imagen. De ahí nace la idea de crear una grabadora, dijeron en el momento, de imagen. Este incidente llevó al sacerdote a preguntarse qué pasaba con todas las imágenes y sonidos que emitían los seres humanos una vez muertos. Eso está creepy porque, o sea, fue como que, ¿por qué te vas a...? Una cosa llevó a la otra, vaya, por decirlo así. Ajá. Sí, pero vaya, por ejemplo, ahí, o sea, es que me gusta el principio de donde se agarran para hacer todo. Porque literalmente solo querían hacer un reproductor de cilindros. Pero también aquí tiene mucho sentido con lo que decía de lo de la cuestión de la materia, ¿va? No se muere, solo se transforma. Parte de eso para decir, ok, si solo se transforma, entonces lo que la gente muerta hizo en vida sigue rondando por el universo en forma de energía. Sí, y eso fue lo que captó. Muy bien, padre. Porque él se encargó de viajar por Europa, ¿no? Bueno, por algunos países de Europa, el padre Ernetti, para buscar gente que se quisiera meter a este business. Y por suerte encontró al alemán Werner y al otro, ¿cómo se llama este chavalo? el otro, a Fernie y a Werner, que pues andaban en esos temas por esos días. E incluso dice el científico alemán Werner que lo que le atrajo de esta historia fue que él tenía unos planos también, pero que no eran nada fiables. Y una vez que se logró llevar con Ernetti, como que todos llegaron a la conclusión de que lo mejor era crear no una máquina del tiempo, sino un visor que te va a parecer chistoso, porque al principio dice el científico alemán Werner que lo que intentaban eran hacer como gafas. ¿Te suena familiar? Como los VR. Son los Sí. Oculus. Los Oculus. Sí, esas. Son pioneros, man. Son pioneros. Pero la idea fue desechada porque pues no tenían la tecnología de los lentes. Se decía que se ocupaba conectar a un reactor. Reactor Sí, nuclear. pero Yo lo decía bromeando. sí, pero porque pues ellos saben de todas esas cuestiones y según Claro, la energía. se ocupaba Sí, mucha sí. energía para eso. Y ahora el cronovisor y la supuesta foto de Jesucristo. El sacerdote francés Francois Charles Antoine Brun, otra vez yo con mi francés bien al día, Siempre el francés. fue uno de los Rafa. primeros que oyó hablar del cronovisor. Este religioso relató que conoció al padre Ernetti en la década de los 60, cuando ambos coincidieron durante un viaje en ferry a través del Gran Canal de Venecia. Como los dos eran expertos en lenguas antiguas, comenzaron a conversar sobre la interpretación bíblica. El padre Brun cuenta que sintió muy intrigado cuando el padre Ernetti le reveló que existía una máquina que podía responder a sus preguntas. La declaración de Brun dice: me sentía intrigado, como alguien quería desarrollar cierta máquina para poder echar un vistazo hacia el pasado. Un dispositivo al que él llamó en aquel entonces un visor del pasado. Qué original el nombre, padre. Creo que alguien le dijo, compa, y si le cambié aquí como... Mira, quiero ver una Póngale máquina que me ayude a ver imágenes del pasado. ¿Y cómo pensás ponerle? Visor del pasado. ¡Boom! Llegó alguien de marketing y le dijo, Sí, eso no vende. Compa, mire. Póngale cronovisor, hombre. Hágame caso. Es que la gente no le va a poner atención si le pongo así, pero está mejor que visor del pasado, master. Sí. Entonces, según Ernetti, este aparato era bastante parecido a un televisor,
pero en lugar de recibir transmisiones de estaciones locales, el cronovisor podía sintonizar el pasado para permitirle al espectador ver y escuchar los eventos que habían ocurrido siglos antes. Ernetti le dijo a Bruin que la máquina funcionaba mediante la detección de todas las imágenes y sonidos que la humanidad había hecho y que se encontraban flotando en el espacio. El padre Bruin, impactado por lo que acababa de escuchar, le preguntó de inmediato al padre Ernetti si sus colaboradores habían sido capaces de ver la crucifixión de Cristo, a lo que Ernetti respondió: vivimos toda la agonía de Jesucristo, la traición de Judas y el juicio de todo el Calvario. A lo que él no lo sé. le regaló una imagen, o sea, le dio una imagen de lo que habían. Eso sí, no puede como indagar más sobre cómo pasaban las imágenes a papel, porque lo que hay ya son capturas de ahora, pero es como una foto bien antigua. Si tendría que ser la descripción, bastante antigua. Y me imagino que se miraría como cuando imprimías con placas, ¿va? Con placas de acero, algo así. Sí, entonces de momento que estábamos en el 60 haciendo cronología, el padre Ernetti estuvo trabajando casi en secreto durante 5 años con esa cosa. Por eso él sabía como que mucha información, esto de que había visto la pasión de Cristo, no mentir, la agonía de la crucifixión y todo eso. El man en realidad no supo que hizo un visor del futuro y vio la película de Mel Gibson ahí. Y dijo, vimos la pasión de Cristo. Nah, chele, te equivocaste, sí, viste la película. Y el padre que lo acompañaba, Bruin, le empezó a preguntar de cómo sucedía esto. Y aquí es donde entra un poco de ya la malicia del Vaticano, que no dejó. Porque Bruin se fue con esta información de que hay un padre que está trabajando con científicos y que además está inventando unas cuestiones ahí que pues son raras. Es que ahí está el problema del conocimiento, mira. Sí, ajá, o sea, prácticamente el padre Bruin que conoció ahí en el ferry y el que no sé cómo habrá llegado a decirle, pues fíjate que tengo una vaina ahí que inventé con unos aleros, que vela. Chavalo, mira de... Y este padre Bruin fue de sapo al Vaticano. Sapo, man, no hay otra forma de decirlo. Fue al Vaticano y dijo, miren, hay científicos trabajando con un padre con un padre para hacer, para poder viajar al futuro. O sea, como que hizo más extravagante la historia. Sacó de contexto, lo hizo más grande para poder dañarlo. Empezó a decir que ellos habían podido viajar al pasado y que habían visto y que tenían imágenes. Entonces, este fabuloso proyecto fue cancelado y requisado por el Vaticano, más exactamente por el Papa Pío XII. O sea, Pío X22. 2 palitos. Era el Papa, era el Papa por aquel entonces. ¿Por qué se alarmaría el Vaticano o la Iglesia por esto? Más que todo por la historia contada por el padre Bruce, este muchacho que llegó a decir ahí que, porque era un joven, eso sí, y Ernetti era más chavalo y sapo, el sinvergüenza, y no. Sí, entonces causó todo este revuelo. Entonces el Papa Pío decidió que toda esta máquina fuera confiscada, tanto los científicos, el científico alemán Van Bruin como Ernetti y el padre fueron no excomulgados, pero sí estuvieron como apartados de la iglesia. El cronovisor no fue destruido, dice, sino que fue guardado en las estancias. En el Vaticano, no. Fue guardado en las estancias de la Santa Sede, aunque otras versiones hablan de que el padre Ernetti y su equipo habrían decidido desmantelar voluntariamente el dispositivo, ya que este podría sintonizar cualquier lugar y cualquier fecha en el pasado. O sea que ya estamos hablando de que ya la pudieran manipular para que ya pudiera detectar ciertas temporadas. Ser bien específico con la decisión que quieres ver. Eso es lo que me intriga a mí. ¿Cómo logras eso? Pero bueno, eso es. Ya le voy a echar una llamadita al padre Ernetti.
Pucha, no va a poder, creo. En las manos equivocadas podría crear la dictadura más terrible que el mundo haya visto. El padre Ernetti posteriormente también habló de la máquina en algunas conferencias sobre cómo podía esto traer fenómenos paranormales al mundo actual y al mundo futuro. Estábamos hablando del 60 y algo, así que me imagino que el futuro allá no era tan interesante como ahora. Nunca pudo mostrar el aparato, pero sí presentó algunas pruebas, unos textos y Nunca pudo mostrar el aparato porque era sacerdote. ¿Qué? El chiste con doble sentido patrocinado perdón. Sí, él nunca pudo mostrar ese aparato. Ya dañaste la palabra aparato. Presentó estas pruebas como textos y otras cosas. Una de las de las cosas que más llamó la atención fue un texto en latín que supuestamente había sido cronovisado por la máquina, sí. Dice: el padre Ernetti, antes de fallecer en abril del 94, escribió una carta donde insistió que la existencia de la fabulosa máquina era cierta. Pese a que muchos sostuvieron que se trataba de una farsa, especialmente analizado la supuesta fotografía del cronovisor que había captado Jesucristo, que mostraba su rostro compungido de un hombre barbado con la mirada hacia arriba, y que según los detractores se trataba en realidad de una reproducción de una estatua de Jesucristo crucificado que se encontraba en una iglesia en Perugia, Italia. Sin mencionar que expertos en latín antiguo afirmaron que el presunto texto hallado o cronovisado de las obras de Teste incluía algunas palabras en latín que no existían en el momento de que se había expuesto la dicha imagen. Así que la imagen que vamos a poner ahí por ahí en las redes, al parecer era de una estatua. De una estatua, y era como cuando pones una moneda y la empiezas a calcar así. Así, cuando pones una moneda y la calcas así, tal cual. Yo no te puedo dar un nombre para eso. Bueno, es un calco, algo así. Entonces no era... Por eso tenía esas inconsistencias. Era un dibujo como calcado. Entonces al final sí se logró probar que la imagen de Jesucristo pues pertenecía a una estatua. Lo curioso de la imagen es que sí tiene, al ser alguien dibujándola, sí tuvo su diferencia a la estatua. Por eso captó tanta la atención de las personas, porque no se parecía para nada a la estatua. Y nadie pensó que era una estatua. Poco antes de su muerte en el 94, en una entrevista concedida a la revista Más Allá, el padre Marcelo Pellegrino Ernetti relató que todo ha terminado. Yo ya hablé. El Papa Pío XII nos ha prohibido que divulgamos cualquier detalle sobre la investigación, porque la máquina del pasado es muy peligrosa. Puede contar con la libertad de la conciencia del hombre. Ahí es donde está el problema, mira. La libertad de la conciencia. Repito, ya que este aparato se podrá conocer como el libertador del hombre. ¿Qué ha estado haciendo esta mañana? ¿Dónde está? ¿Dónde y cuándo y cómo? O sea que afirma de que la máquina puede saber qué es lo que estaba haciendo Jesucristo, dónde estaba, qué estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. El sacerdote ante la consulta decidiera cierto que todavía tenía en su poder el texto original de las tablas de la ley de Dios que le había dado el propio Moisés en el monte Sinaí. Confesó que sí, lo tenemos, pero no podemos develar nada y no sabemos cuándo podremos hacerlo, porque hay muchas cosas que reciben el nombre en secreto de Dios, no solo el Vaticano, sino que todos los estados. Por eso no es posible hablar. Espero que pronto se pueda, pero es muy difícil. Se revelaría demasiados secretos, cambiarían nuestra historia, nuestra percepción de ella y de la humanidad. Incluso las lenguas serían casi reconocibles. No sé, a mí me da como que cosa. Diablos, padre Ernesto. O sea, si fue tan rebelde, porque sí me parece que es rebelde, ya el codearse él con los científicos y eso en aquella época, yo creo que hubiera saltado.
Mira, si estuvo aliado de dos personas con tanto conocimiento, para mí sí hay algo ahí. O sea, sí fue real el cronovisor. Es real porque para mí no fue destruido. Es que no creo yo, man, que algo con tanto poder como el Vaticano tenga una máquina con tanto poder y decidan destruirla. No. Lo, Ya lo decía el padre, esto va a esto ayudar, fue, esto puede ayudar a construir una gran dictadura sí. y mira, nada Bien, más que decir. finalmente en el 88 el Vaticano emitió un decreto que advertía que serán excomulgados todos aquellos que capten o divulguen con cualquier instrumento técnico acontecimientos del pasado. Una advertencia, según algunos escépticos totalmente innecesarios, se tiene en cuenta que trata sobre algo que presuntamente jamás haya existido, aunque para otros fue claro indicio de la existencia real del cronovisor, uno de los presuntos secretos mejor guardados del Vaticano. Así que Si el Vaticano dio una prohibición tal cual, ese cronovisor es más real que vos y yo, ¿no? y estamos hablando de el 1988, o sea que del 60 al 88 como que tuvieron todo ese tiempo para ver qué pedo, cómo funcionaba y Esta qué onda es onda. real, hay que tenerle miedo, alguien más va a saber, va a inventarlo, hay que detenerlos. Se cree que el padre Ernetti también envió los planos de la máquina y todo cómo funcionaba a unos amigos en Japón. Esto se dio a conocer en 1996 porque hubo un científico japonés el que intentó replicar la máquina, pero no funcionó algo. Y eso también causó como que se volviera a reabrir este tema, a lo que ya la iglesia y el Vaticano dijeron que esto era una farsa. Ya como estábamos en tiempos modernos, no quedó más que desmentir la información. Ese científico dijo que probablemente lo que él haya fallado fue su fuente de poder, ya que estaba trabajando con un equipo muy limitado. Seguramente los científicos alemanes trabajaron con reactores o fuerza mayor a la conocida Le hasta ahora. faltó un reactor nuclear al ingeniero japonés. Y esa es la triste historia, diría yo, del cronovisor del Vaticano. Lo tendrán ahí guardado. Descansa en paz el padre El Marcelo. padre Descansa en Marcelo. paz el padre Marcelo Ernetti. Sí. Sabía mucho y El dejó un padre santísimo Marcelo sabía respeto. Será el mucho. primer Marcelo. Será el padre Marcelo será el primer Marcelo al que respete. Sí, hay Marcela. muchas disyuntivas con las imágenes porque supuestamente muchos alegan de que la foto de Jesucristo sí es real, que lo que es falso es la estatua, ya que mucha gente que conocía la estatua en Perugia dicen que no existió hasta después de la fotografía. Ja, Eh, papá. Digo, Ay, vuelvo, el poder que tiene el Vaticano son cosas que pueden lograr. sí, sí, incluso esa pequeña como contradicción que dicen los expertos, que habían palabras en latín que de las tablas que no existían o que ellos no conocían. Si es latín antiguo, no pueden conocerlo. O sea, ahí es donde se les cae el argumento. Porque si es latín antiguo, no pueden conocerlo. Digo. Sí, y, y una de las cosas como más importantes que logró el cronovisor, según el científico Von Braun, fue que si podía cronovisar las cosas ya a fechas y lograr establecer de cierta forma contacto con el pasado. Y digo, si se metió un padre a esto, un papa a esto, es porque Sí, es que si metió la mano la iglesia fue como que, ok, no nos conviene que esta gente sepa tanto. Por eso me gusta cómo lo nombra el padre como el liberador de la conciencia. Porque sí es lo que es. es lo que... Y sí, o sea, para que se haya metido ya un papa, digo, son los 60, no había como que, a diferencia de la teoría, de la conspiración pasada de Jordán Peña, que al final fue una historia, eh, esta sí tiene más trama y más conspirativa porque se mete el Vaticano y el Vaticano se hace dueño de esto. Sí, Incluso amenaza a quien
sepa usarla que va a ir a la... O a quien al mamo. intente replicarla. Es Va a que ser ahí está el problema. excomulgado. Sí, sí. Sí, sí. Los planos se pueden hallar en internet, solo es cuestión de googlear ahí como Pero cronovisor del Vaticano. Y la primera herramienta que necesitas, un reactor nuclear, puta, ya no. Nah, pero eso ya lo tratás con los iraníes ahí que te lo consiguen. Ey. Sí, y bueno, dejamos a decisión de ustedes que puedan creer de esta historia. A mí la verdad es que sí me deja con un sí. Yo digo que sí Sí, existe. creo que Este sí existió, se va positivo. Sí Esto existió y probablemente no haya sido tan clara, así como que sus imágenes no hayan sido tan claras como las que se muestran, pero seguramente algo hizo que despertó la atención del Vaticano. Para mí sí existió y lo utilizó el Vaticano. Y hasta es posible que lo hayan seguido desarrollando para conseguir más información. Entonces, no sé. Sí, lo único raro es que los demás papas ya no... Por ejemplo, a Juan Pablo II se le preguntó acerca de esto y dice que él desconoce cualquier información acerca de alguna máquina o aparato que viaje al tiempo. Claro, pero eso es lo que ellos dicen, man. Sí. Pero bueno. Así que esa es la historia del padre Ernetti, Marcelo Ernetti. Este fue nuestro capítulo de conspiración, el capítulo número 3. Esperamos lo disfruten y sigan compartiendo con nosotros más teorías que les gustaría que investigáramos, que compartiéramos y que habláramos de ellas en nuestro podcast. Sí, espero que nos acompañen en los siguientes episodios. Yo soy Raf. Yo soy César. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter, como Esto es Cuando Podcast. Recuerden buscarnos en YouTube y suscribirse a nuestro canal Esto es Cuando Podcast. Recuerden escucharnos en Spotify, Anchor, Apple Podcasts y YouTube también, obviamente. Y nada, episodio normal los domingos, entrevistas cuando se pueda. No, mejor no digo fechas porque eso es... Hemos tenido un par de problemas, por eso no ha habido como tanta entrevista, pero ya será, ya se da. Y los viernes de conspiración. Recuerden, amigos, que usted decide en qué creer.